Hola, buenas tardes. Vengo a presentar sobre nuestro proyecto de los árboles ABL. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Jiménez Gutiérrez, Brandon Arenazos Guzmán y Dante Mendoza Romero. ¿Qué es un árbol ABL? Un árbol ABL es un árbol binario de búsqueda ABB autobalanceado. Esto significa que a diferencia de los árboles ABB normal, el árbol ABL garantiza altura, que siempre sea mínima, lo que permite operaciones de búsqueda, inserción y eliminación que siempre sean eficientes. La clave en cada uno de estos árboles es la inserción o eliminación del árbol. Verifica que siga balanceado y si no lo está, aplica rotaciones para corregirlo automáticamente. Esto lo hace especialmente útil cuando se trata de rendimiento consistente y predecible. La complejidad temporal en el caso de es O log n para búsqueda, inserción y eliminación gracias a su balance permanente. ¿Quiénes fueron sus creadores? El árbol ABL fue propuesto por los matemáticos soviéticos Georgy Alderson Belsky y Evgeny Landis en 1962. En su artículo An Algorithm for the Organization of Information, el nombre ABL tiene de las iniciales de sus apellidos. Fue la primera estructura de datos autobalanceada de la historia y abrió el camino hacia estructuras posteriores sobre árboles como el rojo-negro y árboles B. Diferencias entre ABB y ABL. Un árbol binario de búsqueda ABB está organizada por nodos, de forma en que todo lo que está a la izquierda de un nodo menor y todo lo que está a la derecha de un nodo mayor, si insertamos más datos en orden ascendente, por ejemplo, no sé, 10, 20, 30, 40 o 50, el árbol se degenera y queda como una lista enlazada donde buscar el último elemento requiere recorrer todos los anteriores, en una complejidad de O n. El ABL resuelve todo esto. Cada vez que se inserta o se elimina un nodo, verifica y corrige el balance, garantizando siempre una altura de O logaritmo n. Y aquí tiene algunas de sus características. En el ABB su balanceo no es automático. En el peor de los casos es O sobre n y su inserción es de O logaritmo n y es promedio. Su complejidad de implementación es baja y en los árboles ABL su balanceo ya es automático. Su búsqueda en el peor de los casos siempre es O logaritmo n, su inserción es O logaritmo n y que siempre está garantizado y su complejidad de implementación es de media a alta. El factor de balance es básicamente un número que nos dice qué tan parejo está un nodo en cuanto a la altura entre su lado izquierdo y su lado derecho. La fórmula es sencilla. Factor de balance es igual a la altura de su árbol izquierdo menos altura de su árbol derecho. Por ejemplo, si un nodo tiene un subárbol izquierdo con altura 2 y un subárbol derecho tiene altura 1, el factor de balance sería de más 1. Si fuera al revés, entonces el izquierdo con altura 1 y el derecho con altura 2, el factor de balance sería de menos 1. Y si ambos lados tuvieran la misma altura, el factor del balance sería de 0. Este número se calcula para cada nodo del árbol, no solo para la raíz, y es justo este valor el que nos permite saber si el árbol sigue balanceado o si ya necesita una rotación para corregirse, que es justamente lo que vamos a ver en los siguientes puntos. Condición para que un árbol permanezca balanceado. Conecta con lo que acabamos de explicar en el factor de balance. Como acabamos de ver, el factor de balance, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto decimos que es un árbol ABL realmente está balanceado? La regla es bastante simple. Es anunciar en todo momento cada nodo de árbol, no solo de raíz, sino absolutamente todos. Tienen que tener un factor de balance de entre menos 1, 0 o 1 positivo. Esos son los únicos tres valores permitidos. Entonces, si en algún punto insertamos o eliminamos un dato y algún nodo termina con un factor de balance de más 2 o menos 2, ahí en ese momento sabemos que el árbol está desbalanceado. Dejó de cumplir las propiedades del árbol ABL. Y algo muy importante que cabe recalcar, cuando esto pasa, el árbol no se queda así nada más, se corrige automáticamente con una rotación, que es justo lo que vamos a ver. Tipos de rotaciones. Cuando el árbol se desbalancea, hay cuatro formas distintas de corregirlo, y cuál usamos depende de qué lado se dio el problema. La rotación simple a la derecha, LL.
La primera es que cuando insertamos algo en el árbol izquierdo del hijo izquierdo, aquí lo que pasa es que el nodo de arriba gira hacia la derecha y el hijo izquierdo toma su lugar. Es la rotación más sencilla y simple de todas. Rotación simple a la izquierda, RR. Esta es exactamente el caso espejo. El problema está en el subárbol derecho del hijo derecho. Entonces el nodo de arriba gira hacia la izquierda y el hijo derecho pasa a ser de la nueva raíz que forma parte del árbol. Rotación doble, izquierda-derecha, LR. Esta ya es un poco más compleja porque necesita de dos pasos. Pasa que cuando insertamos en el subárbol derecho del hijo izquierdo, entonces primero pasa una rotación simple a la izquierda sobre el hijo y después una rotación simple hacia la derecha sobre la raíz. Por eso se llama doble. En realidad se combinan dos tipos de rotaciones simples que ya vimos. Rotación doble derecha-izquierda, RL. Y esta es un tipo de caso espejo como en el anterior. Ocurre que cuando insertamos en el subárbol izquierdo del hijo derecho y se resuelve con una rotación simple a la derecha sobre el hijo, esta enseguida de una rotación simple a la izquierda sobre la raíz. En resumen rápido, los simples se arreglan con problemas de un solo paso y los dobles necesitan dos, porque el desbalanceo está escondido en algún lado contrario. Bueno, ahora hablemos de los pros y de los contras de usar de este tipo de estructuras. Como ventaja principal, los ABL garantizan que buscar, insertar o eliminar siempre van a tardar tiempo logarítmico, incluso en el peor de los casos. Esto es muy valioso porque el rendimiento es predecible. Esto quiere decir que no importa en qué orden se metan los datos, el árbol nunca se va a degradar. Y comparado con otras estructuras balanceadas como los árboles rojo-negro, los árboles ABL son más estrictos con su balance, lo que los hace un poco más rápidos cuando hay muchas búsquedas. Ahora, como desventaja, implementarlos es más complicado que un árbol binario normal, porque hay que calcular el factor de balance y decidir qué rotación aplicar en cada caso. También insertar y eliminar es un poco más lento que en un árbol sin balanceo porque por el costo extra de las rotaciones. Y bueno, cada nodo necesita guardar información adicional como su altura, lo que consume algo más de memoria. Y si una aplicación hace muchísimas inserciones y pocas búsquedas, a veces conviene más usar otras estructuras como el árbol rojo-negro. Bueno, en pocas palabras, los ABL son ideales cuando se necesitan búsquedas muy rápidas y consistentes, aunque eso tiene un costo en complejidad. Y bueno, para cerrar esta presentación y pasar al código, vamos a ver en dónde se usan en la vida real los árboles ABL, que son, bueno, aquí tenemos aplicaciones prácticas. Los árboles ABL se usan en bases de datos, como por ejemplo en los índices de motores como SQL, para encontrar registros en milisegundos, aunque haya millones de filas. También en sistemas de archivos para organizar carpetas y localizar archivos rápidos. Y en lenguajes de programación como Java o C++, estructuras como el tree map o el map, que están basadas en árboles balanceados que vienen de estas mismas ideas. Y se usan, por ejemplo, también en autocompletado y correctores ortográficos para buscar palabras rápidamente. En compiladores dentro de las tablas de símbolos donde se guardan las variables mientras se compila un programa. Y también en videojuegos y redes para detección de colisiones y tablas de enrutamiento. Y bueno, con eso terminamos la parte teórica. Ahora mi compañero explicará el código que se solicitó. Bueno, proseguimos con el código. Este código se divide en tres partes principales: la clase nodo, la clase árbol y el main, el método, la clase prendida. Y el main, que es la función principal. Eh, la parte de la clase nodo, la parte de la clase nodo se va a encargar de básicamente declararlo el dato en donde se va a guardar el valor numérico del nodo, luego los punteros que conectarán el nodo con sus hijos izquierdo y derecho, y luego agregaremos la variable para llevar el control de la altura y saber cuándo rotar. Luego la clase árbol. Esta clase va a dividirse en privado y público. El privado va a ser el que va a contener toda la lógica principal del árbol, ya sea la altura, los cálculos de la altura, el máximo, el balance, las rotaciones, inserciones en recursivo, y esos recursivos van a ser llamados posteriormente en la parte pública. Luego, posteriormente, seguiríamos con los diferentes casos, que ya sea las rotaciones simples a la derecha, las rotaciones simples a la izquierda, las dobles
otra vez izquierda y derecha y el doble derecha e izquierda. Luego buscamos el nodo más chiquito, luego realizamos nuestras funciones para eliminar, lo cual esto autobalancea después de borrar. Y luego posteriormente tenemos si el árbol quedó vacío después de borrar, rotamos a nulo. Para proseguir también hicimos algunos métodos, bueno, algo que nos lanzara errores si algo no se cumple. Por ejemplo, si hay valores duplicados o no permitidos en este árbol AVL. Realizamos avisos en donde se nos va a avisar si es una rotación izquierda-derecha o una rotación doble derecha-izquierda. Luego realicemos métodos auxiliares para la eliminación, pues buscamos el método más chiquito. Luego realizamos nuestra función para eliminar, lo cual también autobalancea después de borrar. Luego proseguimos con los siguientes casos. Por ejemplo, en este caso que es la rotación doble LR tras eliminar y la otra rotación que es RL tras eliminar. Luego aquí aplicamos una búsqueda simple, pues rotamos verdaderos si lo encontramos. Luego realizamos nuestros recorridos, que pues ya los conocemos, que es el inorden, el preorden, el posorden, y luego realizamos un método para pues hacer visual el árbol, ¿no? Acá ya hacemos el llamado para haber completado nuestros métodos y funciones que vamos a utilizar ya en el main. Y ya en el main tenemos básicamente nuestro menú y ya los llamados que dijimos anteriormente. Luego vamos con un ejemplo. Ya sea que nosotros insertemos el número 30, posteriormente nosotros insertemos el número 10, posteriormente nosotros insertemos el número 20, obtenemos lo siguiente. Un aviso donde ocurrió una rotación doble izquierda a la derecha. Luego otro que ocurrió una rotación simple a la izquierda, RR, sobre el nodo 10. Ocurrió una rotación simple a la derecha sobre el nodo 30. Bien, si nosotros hacemos la eliminación de un nodo, ya sea, por ejemplo, el número 20, el nodo, bueno, básicamente el árbol se reacomoda, se autobalancea. Luego la búsqueda del elemento. Nosotros si buscamos el valor 20 dentro del árbol, obviamente no nos va a aparecer. Por lo tanto, el valor no fue encontrado. Luego, como opción 4, debemos nosotros mostrar los recorridos. Entonces, nuestros recorridos fueron en preorden, inorden y posorden. Ya se ha mostrado en esta parte. Esto sería todo. Gracias.